Buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Damos gracias a Dios por su vida y por la mía, por la vida de nuestros familiares y por cada uno de ustedes que están acá. Es un gozo y un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Pero antes quisiera que oremos, así es que por favor les ruego ponerse sobre sus pies para orar. Y que no sea William el que hable hoy, sino que sea el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios, es Dios quien va a hablarnos en esta mañana. Por lo tanto, le ruego que disponga su corazón, su mente y todo su ser para que esta palabra caiga en buena tierra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas, eres eterno. Tú no fuiste creado, Señor. Tú existes desde siempre y para siempre, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente y el Dios omnipotente, Señor, en quien creemos. Eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias por ese regalo, Señor, que no merecemos, pero que tú te dignaste a regalarnos, Señor, y hemos aceptado con todo gusto. Queremos que nuestra vida te agrade, Señor, en todo lo que hagamos. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que lo que tú tienes hoy para nosotros produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Dios, en la vida de mis hermanos y en la mía propia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, puede sentarse. Hermanas también pueden sentarse. ¿Quiénes conocen la bombilla eléctrica? ¿Nadie? Apaguen las luces, a ver si la conocen. No, son bromas. ¿Sí la conocen? Bien. No les voy a dar una clase de electricidad, ni mucho menos, pero ahorita, en este año 2022, es muy difícil imaginarse el mundo sin la bombilla eléctrica, ¿cierto? En la época de Thomas Alva Edison, en 1880, o sea, hace más de 140 años, se perfeccionó ese invento, que había sido presentado por primera vez por un hombre que se llamaba Humphrey Davy en 1800, o sea, hace más de 220 años se presentó por primera vez la bombilla como tal. Pero hasta 80 años después, porque Humphrey la presentó en 1800 y hasta en 1880 fue que Thomas Alva Edison la perfeccionó poniéndole el filamento, que es lo que vemos por dentro, que es lo que enciende. Ok, pero no fue tomado en serio. La gente de la época no tomaron en serio ese invento, porque no creyeron que tuviera éxito. Por ejemplo, el científico Henry Morton del Instituto de Tecnología Stevens, que fue fundado en 1870 y todavía está vigente en Nueva Jersey, estaba convencido de que el invento sería un fracaso total. Eso en los Estados Unidos. Y en Gran Bretaña, en Europa, un comité parlamentario decidió que la bombilla sería una invención interesante, así la tomaron como interesante para los americanos, pero no para los europeos, porque se creían más avanzados, y que ese invento no merecía la atención de los científicos.
No, los científicos no tenemos tiempo para eso, decían. Ni de los hombres sensatos. No mucho tiempo después, junto con el desarrollo del filamento por Thomas Alva Edison, se completó la bombilla y tuvo éxito. Hoy tenemos versiones mejoradas, podemos verlas, de esa bombilla en prácticamente todo el mundo donde haya energía eléctrica. A Thomas Alva Edison no le creyeron. Y antes a Humphrey Davy tampoco le creyeron. Yo quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Marcos, capítulo 6, versos del 1 al 6. Dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A Jesús tampoco le creyeron. Dice la palabra de Dios que Él llegó a su tierra. Esa palabra, su tierra, es patris, que es su tierra, su patria, su población nativa. Y también en sentido figurado es hogar celestial. Pero Él llegó al barrio, por así decirlo, donde Él había nacido. Él venía de la región de Gadara, de sanar al endemoniado gadareno. Dice que cruzaron el mar o el lago de Galilea y llegaron al otro lado. Después se dirigió a su tierra. Pero la gente ahí lo conocían a Él. Pero es ese conocimiento de natural. Así es ese. Pero no tenía relación con Él. Era un conocimiento meramente natural, porque conocían a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas, sabían que vivía ahí, que era de ahí, pero más de eso no lo conocían, no tenían relación con Él. Él llega a los suyos, con quienes convive, con quienes comparte, a los que conoce de vista, pero nada más, así lo conocen. Y a estos no los llama discípulos. Dice que sus discípulos le seguían. O sea, Él está llegando a un lugar donde no hay discípulos de Él, sino que simplemente lo conocen de vista. Los discípulos de Él le seguían, venían con Él de la región de Gadara. Eran otros. Ahí vemos dos grupos de personas. Y es importante ir haciendo análisis en cuál grupo me encuentro yo, en cuál grupo se encuentra usted. Si en el grupo de los que solo conocemos a Jesús de vista, porque hablan, porque dicen, porque de vez en cuando leo la Biblia, porque ahí hablan de Jesús, o soy de verdad un discípulo que le sigue a Él y que le creo.
En el verso 2 dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Dónde se reunían los judíos en esos tiempos? En las sinagogas se reunían los sábados. Entonces, llegando ese día, Jesús encuentra a los judíos reunidos en la sinagoga y ahí decide enseñarles. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, dice ese verso que muchos oyéndole. Esa palabra oyéndole es akpuo en griego y significa básicamente tres cosas. Significa escuchar, como lo que ahorita están haciendo cada uno de ustedes. Escuchan. Pero también significa entender, que no sé si todos al final entenderemos. Ya eso es un poquito más. Pero también significa obedecer, que ya ahí al final no sé cuántos vamos o irán a obedecer. Entonces, oírle a Él, escucharle es una cosa, escuchar y entender es otra, y escuchar, entender y obedecer es totalmente diferente. Entonces, nosotros no nos podemos quedar solamente en oír, no nos podemos quedar solamente en oír y en entender. Debemos de ir a obedecer. A eso somos llamados. Y muchos de ellos solamente le escuchaban y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es su madre María? Porque ellos simplemente lo conocían de manera natural. Entonces, de los que estaban allí, algunos solamente escuchan y no dan un paso más, no entienden. Pero resulta que no entienden y no preguntan, no entienden y no indagan, no entienden y no investigan, no entienden y no van más allá a tratar de entender qué fue lo que oyeron. Espero que aquí no haya ninguno de esos. Espero que aquí todos escuchemos y entendamos lo que se dice y lo que se habla, porque es importantísimo entender. Yo no puedo obedecer a algo si no lo entiendo. Si no entiendo que me están mandando a hacer un mandado al supermercado para que traiga una harina especial para hacer un tipo de repostería, si no entiendo que la harina tiene que ser de tal especie, que tiene que tener tanto porcentaje de harina, tanto porcentaje de esto, tanto porcentaje de lo otro, que tiene que ser harina refinada, que no puede ser harina X, que tiene que ser harina Y. Si no entiendo nada de eso, yo voy y cojo cualquier paquete de harina y lo llevo. Y resulta que me devuelven porque hice el mandado mal, porque no entendí qué era lo que tenía que hacer. Si a usted le dicen, mira, necesito que me haga repostería para 200 personas, usted dice, sí, está bien, yo se las hago, y ya. No, usted pregunta, ¿de qué precio? ¿Salada o dulce? ¿Empacada individual o todo en un solo paquete? Tengo de diferentes precios, mediana, pequeña y grande. ¿Se lo puedo llevar hasta el lugar donde usted está o usted lo viene a recoger acá? Y todo eso hay que entenderlo, porque usted hace las 200 reposterías saladas y la persona cuando usted llega con las 200 reposterías saladas le dice, mira, era dulce. Se lo devuelven y perdió toda la inversión. No entendió. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida natural. No entendemos. Muchas veces alguien nos está hablando y nos está diciendo y nosotros interrumpimos a la persona que está hablando y decimos, sí, ya. Y no ha terminado de decirle lo que quiere y lo interrumpimos y no entendimos porque no permitimos que la persona dejara, no la dejamos terminar de hablar. Y eso es muy común entre los seres humanos.
Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención cuando escuchamos. ¿Para qué? Para poder entender. Ahora, algunos escuchaban y entendían, pero también se preguntaban. ¿No está también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero este es el tipo ahí, el que vivía ahí, allá adentro, en el pasillo, en el trillo. Este es aquel que dormía en los cartones. Este es aquel que se drogaba allá. Este es aquel que robaba y estaba en la cárcel. Pero este es hermano de fulano y de sutano y trabaja aquí, trabaja allá y hace esto y lo vemos. Sí le entendían, lo conocían, pero no le obedecían. Nosotros muchas veces menospreciamos a la persona que se pone acá a dar una palabra, porque lo conocemos. Yo he escuchado al pastor decir que si nosotros invitamos a un pastor que venga, qué sé yo, pongámosle de Argentina, el pastor fulano de tal viene de Argentina, es un evangelista que trabajó por 40 años en el ministerio de Luis Palau, y es un evangelista que está recorriendo Centroamérica y en Costa Rica va a venir a esta iglesia. Él viene con poder y milagros, así es que venga, traiga a sus amigos, traiga a sus vecinos, traiga a sus familiares, los que estén con enfermos, los que estén con alguna dolencia, los que estén con alguna necesidad de trabajo, de esto, lo otro, así o así o así, así. Estoy seguro que esta iglesia se llena, porque viene un predicador de afuera. Pero resulta que ese predicador de afuera viene a predicar este mismo libro que tengo acá yo y que les estoy enseñando yo hoy. Y el pastor Carlos Figueroa también lo hace. Pero resulta que no le creemos. Resulta que no le obedecemos. Resulta que a veces ni siquiera lo escuchamos. Usted me dice, William, ¿qué está hablando? Vuelvo a ver las sillas vacías. ¿Cuánto tiempo tiene el pastor de estarnos diciendo, hermano, necesitamos llenar esas sillas? ¿Ya le ha estado hablando a su hermano, a su hermana, a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija? ¿Le ha estado predicando a ella? ¿Le ha estado dando testimonio? ¿O más bien sus hijos se han ido y usted no ha hecho nada para que vengan? ¿Dónde están las personas que estaban en esas sillas hace 2 años antes de la pandemia? Hemos ido a buscarlas, hemos conversado con ellas, hemos procurado una cita con ellos, les hemos puesto un mensaje de WhatsApp, les hemos hecho una llamada, cuando nos los hemos topado en la calle les hemos podido preguntar. ¿O es que nosotros también somos de los cristianos a la secreta? Que somos cristianos acá adentro, pero una vez que salimos del portón nadie sabe que somos cristianos. Ayer publiqué en el Facebook una frase que decía más o menos algo así: los cristianos de hoy en día saben mucho de tecnología, saben mucho de moda y saben mucho de muchas cosas, pero no comparten nada de Jesucristo. Estaba haciendo un experimento. Yo no tengo muchos contactos en Facebook, son aproximadamente 750, y solo una persona le dio me gusta. Entonces, cuando yo puse un escudo del Club Sport Cartaginés, que fue campeón después de 81 años, tuve como 15 comentarios. Tuvo como, no sé, 10, 12, 14 me gustas. Y yo me pongo, mira, el logotipo del escudo de Cartaginés, la gente
sí lo comentó. La gente sí sacó el tiempo para escribir, sí le puso me gusta. Pero cuando ponemos algo de Dios, no pasa nada. Nos da vergüenza. Yo pregunto, ¿es vergüenza? No me conteste a mí. Contéstese para usted mismo en su interior. ¿Nos da miedo? ¿Miedo de qué, William? De que mi testimonio no esté de acuerdo a lo que yo le voy a decir a esa persona y esa persona me dice, usted hablándome de Dios y sos así y así y así. ¿Sos un mentiroso? Porque la vez pasada usted dijo esto y era mentira. ¿Cómo se le ocurre usted hablarme de Dios a mí si aquí en el trabajo usted es un mal compañero? No le creo, porque aquí en la casa usted no hace nada de lo que la Biblia dice. Entonces preferimos no hablar de Dios porque sabemos que tenemos, como quien dice, rabo que nos majen. Entonces, lo más fácil es no hablar de Dios. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que, más bien, quítese ese rabo que le pueden majar, evite y deje el pecado, la mentira, la lujuria, el chisme, todo lo que sea, el robo, el portarse mal, todo ese tipo de cosas, dejémoslas a un lado. ¿Para qué? Para que las personas puedan ver luz en nosotros. Como dice Mateo 5, que seamos nosotros luz en medio de las tinieblas. Y una luz no se puede esconder, se tiene que poner arriba para que alumbre a todos los que están en casa. Pero resulta que la palabra de Dios me llama a ser luz, pero yo ando escondido porque no estoy reflejando la luz de Cristo en mi vida. Es por eso que no compartes nada de Cristo. Es por eso que le cuesta simplemente tomar una publicación de Facebook y darle compartir para que otros en su perfil también lo puedan ver. ¿O es que en su perfil pone que vino el cantante fulano de México? ¿Que vino la cantante fulana de no sé dónde? ¿Que el conejo malo sacó una canción? ¿Que Ricky Martin hizo un comentario? ¿Que Saprissa perdió el partido? ¿Que la liga ganó? ¿Que perdió Heredia? ¿Que ganó Heredia? No sabemos todo, absolutamente todo de la Champions League. No sabemos los nombres de los jugadores, no sabemos los nombres de todo. Sabemos la programación de televisión, pero no sabemos dónde queda el libro de Sofonías, por ejemplo. No sabemos de qué habla Ageo, a quién le profetizó Jonás. ¿En qué año se escribió el libro de Isaías y por qué se le llama a Isaías la Biblia compacta? ¿Cuántos libros tiene Mateo? ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? ¿Qué es escatología para poder estudiar Apocalipsis? De eso no sabemos nada. Se nos invita a un seminario y solo 5 personas deciden venir. Yo estoy invitando a 3 personas. De las 3, ninguno me ha dicho que sí. Porque, yo ya lo recibí. Venir yo solo otra vez no tiene sentido. Es invitar a alguien que no conozca y que pueda venir al seminario.
Y resulta que ni siquiera estamos convencidos nosotros mismos de venir. Y mucho menos hablarle a alguien. Mucho menos invitar a otra persona. ¿Por qué, hermanos? Y decimos que creemos en Jesús. Y Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándole a todas las personas que guarden estas cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero resulta que Dios está conmigo hasta el fin del mundo, sí. Pero resulta que no hago lo anterior. No le enseño a otros, no le predico a otros, no les enseño a otros, no les hablo a otros. Y usted me dice: William, pues que yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, el pastor Víctor nos ha dicho: bueno, usted no sabe nada, pero invítelo, tráigalo y aquí le enseñamos. Tráigamelo aquí, póngamelo aquí, yo le enseño, dice él. Entonces tráigalo, venga. Pero resulta que no traemos ni siquiera a nuestra propia familia. Miembros de la familia de nosotros están en este momento con tiempo, en la casa, sin hacer nada. Estoy seguro que debe haber gente así. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Somos de los que solamente escuchan y nos hacemos un montón de preguntas. No, pero ese que habló de eso es William, el que viene de Calle Blancos, que está casado con Joana y tiene 2 hijos. Y sí, lo conocemos, él es, pero no soy yo, es palabra de Dios. Es que el pastor ya nos tiene cansados con estarnos diciendo eso. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de hablar de esto? Cuando lo hagamos. Cuando lo hagamos. Las que son madres y los que somos padres también. ¿Cuántas veces les decimos nosotros a nuestros hijos de 2, 3, 4, 5 años? Ian, venga acá. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Señor. Ian, ¿qué? Señor. Ian, ¿qué? ¿Cómo que qué? Señor. ¿Cuántas veces nos responden ellos qué y nosotros le corregimos hasta que nos diga Señor o nos diga señora? ¿Cuántas veces nosotros le corregimos a ellos que les hacemos o les decimos algo? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Cuántas veces? Ni las contamos, porque son demasiadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo aprendan. Entonces, nosotros, y digo nosotros porque somos una iglesia, quien quiera que se pare acá, va a seguir predicando palabra de Dios hasta que hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, si usted está haciendo todo lo que yo digo, pues entonces, excelente que lo estamos haciendo, excelente que lo estamos llevando a cabo. No desmaye, que esto más bien le refuerce su fe, su empuje, que le dé más ganas de seguir haciéndolo, porque puede haber gente que sí lo esté haciendo. Y entonces, ok, me motiva, estoy bien, voy por buen camino. Todavía no he llegado hasta la cima, pero voy caminando bien, voy correcto, voy por buena lid, voy de buena manera. Voy caminando como a Dios le agrada, voy caminando como a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque no es que me guste a mí o que le guste al pastor, es que le agrade a Dios. Dice que habían unos pocos, que sí escuchaban, sí entendían y sí obedecían. Esos que obedecían creían.
creyeron en las palabras de Jesús. Ahorita vamos a ver por qué hay algunos que sí creyeron. Insisto con la pregunta, ¿de qué lado estoy yo? ¿De los que creemos? ¿De los que obedecemos? ¿De los que entendemos? ¿De los que escuchamos? ¿O me falta algo? Es un buen momento para ir haciendo un análisis interno y poder salir de aquí con una mentalidad diferente, tomando decisiones diferentes y trabajando de manera diferente. Porque cuando nosotros creemos algo, cuando tenemos fe, nosotros debemos actuar. Yo no puedo decir que tengo fe y no hago nada. ¿Cuántos tienen fe de que el pastor y la familia pastoral van a salir adelante del COVID? ¿Estamos orando por ellos? Muchos tienen fe, pero no están orando por ellos. Entonces, ¿cómo es eso? Ahora, ellos pueden tener fe de querer salir de ahí, pero tienen que cuidarse, tienen que guardar un tiempo en aislamiento, tienen que vigilar ciertas cosas de higiene. Y si no las hacen, tienen fe, pero viven a lo loco, ¿verdad que no? No tiene sentido. Cuando usted tiene fe en algo, usted trabaja en ese algo. ¿Cuántos tienen fe en la mañana de que salen de allá adentro de Ticobloc y van a llegar a la parada y va a pasar el autobús? Todos los que toman autobús. Y entonces resulta que vemos a alguien parado allá, sentado en la acera, frente al chino. No sé cómo se llama ahí, de la China. Y está ahí en la acera con el bolsito del almuerzo. Y pasa alguien y le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo ahí? Es que voy para el trabajo. Voy a coger el bus. Pero aquí, es que la parada es allá. Sí, yo sé, pero me voy a quedar aquí. Pasó el bus y lo dejó. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer, que era caminar de donde estaba a la parada del autobús. Eso requiere una acción. Tiene que llegar caminando hasta la parada del autobús, llevar su dinero y pagar el pasaje. Si no hace eso, no llega. Entonces, cuando nosotros activamos nuestra fe, esa fe nos lleva a hacer algo. Cuando nosotros creemos en las palabras de Jesús, esas palabras de Jesús nos deben de llevar a hacer algo. Y ese algo que nosotros hacemos deben de producir en nuestra vida algo también. Porque la palabra de Dios dice en Isaías que Él la hace llegar del cielo. Que la palabra de Dios Él la hace regar, como la lluvia riega la tierra y la hace germinar y producir fruto y no vuelve allá vacía. La palabra de Dios, cuando es expuesta, nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros algo. Algo debe de producir. De todo esto que yo estoy hablando hoy, probablemente usted no se pueda memorizar todo, pero algo debe de llevarse, algo debe quedarnos, algo debe quedarnos. Si no queda nada, entonces somos solamente de los que escucharon, o de los que escucharon y entendieron. Pero si no produce, es porque no creímos, es porque no obedecimos. Seguimos leyendo. Dentro de las preguntas que ellos se hacían, admirándose, decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Muchas veces nos preguntamos, ¿Dios le puede dar dones a cualquiera? Dios le puede dar dones a cualquiera.
Yo recuerdo que en Teen Challenge, el pastor que me ayudó a mí en ese tiempo, en 5 meses de estar en ese centro de restauración, era un muchacho que no sabía leer ni escribir. Y recuerdo que junto conmigo habían otros hermanos que hablaban inglés, tenían bachillerato, sabían computación, tenían estudios, algunos eran empresarios, pero el pastor era él. Y él aprendió a leer con la Biblia y Dios lo llamó a ser pastor y fue nuestro pastor. Y hoy yo lo reconozco como mi pastor porque también él sigue pastoreando en un centro en Alajuelita. Reconozco como pastor a mi pastor Carlos Cunningham en Calle Blancos porque estuve mucho con él. Y como reconozco a nuestro pastor Carlos Figueroa, y también reconozco como pastor a Víctor Hugo Correa López, y también reconozco como pastor al hermano coreano, porque son pastores. Pero ¿por qué tiene que ser un pastor una persona que tenga un grado teológico en la universidad, que tenga 4 títulos de diferentes? No, Dios no llama así. La persona que está a su lado tiene dones y tiene talentos, pero usted también los tiene. Dios ha puesto en todos dones y talentos, en algunos unos, en otros otros. No en todos puso lo mismo, pero en todos puso algo, al menos uno. Puso capacidades. Y entonces esas capacidades debemos de hacerlas producir. Y no se fijen quién está acá. Tenemos que escuchar, entender y obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué tiene que fijarse? En que el que esté al frente suyo hable la palabra de Dios. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, ¿cómo va a saber usted que el que está hablando aquí, la palabra de Dios, lo está haciendo correcto? Si usted nunca la lee, si yo nunca la leo, si no escudriño, si no la escucho, si no paso tiempo a solas con Dios en oración, en la lectura de su palabra, en congregarme, en hablar con otros acerca de Jesús, para saber qué es lo que ahorita en el mundo se está moviendo. Ahorita, en este momento, sobre todo los jóvenes saben que ahorita lo que hay que predicarles es a las personas de la comunidad, de los colorcitos, del lenguaje inclusivo, de que me ofendes, por todos se ofenden, pero la palabra de Dios es clara y hay que llamarle pecado al pecado, y si estás en pecado no te salvas, punto. Pero tenemos miedo de ese tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo le vamos a hablar a una persona de la comunidad? ¿Cómo le vamos a predicar a una muchacha que quiere abortar, que quiere cortar con un embarazo? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que tienen relaciones homosexuales? ¿Qué dice la Biblia de eso? Bueno, habla muchísimo. Pero si nosotros no sabemos cómo poder defender la fe que tenemos. Entonces también tenemos que saber de ese tipo de cosas. Tenemos que saber un poco de política, tenemos que saber un poco de formas de expresión, tenemos que saber un poco de vocabulario, tenemos que estudiar, hermanos. No podemos quedarnos ahí de brazos cruzados esperando que todo caiga del cielo. Recuerde que la fe nos lleva a nosotros a actuar. ¿Cuántos tiempos muertos tenemos nosotros durante el día? Muchos.
Tiempos muertos son del momento en que sale el autobús de San José y llega aquí a la Ticobloc. 30 minutos, 40 minutos, podemos venir con los audífonos y con el celular, escuchando la palabra. Alguien la lee para usted. Podemos venir escuchando una predicación. Podemos venir leyendo un libro que está en audio en internet, para que no lea, porque no es conveniente leer en un autobús. Puede haber desprendimiento de retina, puede darle dolor de cabeza. Puede aprovechar para venir orando. Puede aprovechar para venir pensando en algo y tomar apuntes. Pero esos tiempos los dejamos muertos. 1 hora esperando en el banco para algún trámite, y es 1 hora muerta. Aprovechemos el tiempo, dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo. Y dice en el verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Nombran a sus hermanos. Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Lo conocían de vista, pero se escandalizaban de él. Esa palabra escandalizar es la palabra escandalizo. Recuerdo que la vimos alguna vez en el seminario de SEAN. Y significa entrampar. ¿Alguien aquí maneja tráiler o autobús, camión pesado? ¿Sabe que cuando lo entrampan, eso no lo mueve nadie? Es como ponerle un freno de mano, pero más fuerte, según entiendo. No lo mueve nadie, está entrampado. Eso significa esa palabra, está ahí fijo. Se escandalizaban, se quedaban ahí, no hacían nada, no se movían. También significa quedar en una trampa. Cuando hemos agarrado un ratón en una trampa, ¿ese ratón se mueve o se va para donde quiere? No, ya quedó ahí. También significa hacer tropezar. Significa hacer caer y significa poner tropiezo. Entonces muchos se quedaban paralizados, se quedaban entrampados, se quedaban caídos, se quedaban pensando, mira, este es ese hombre y esto y lo demás, pero de ahí no pasaban, de ahí no pasaban. Simplemente se quedaron en el asombro, paralizados. Se quedaron en el asombro, sin moverse, sin hacer nada. Y esos hacían caer también a otros, ponían tropiezo en otros. Cuando usted y yo no creemos, los que están a nuestro alrededor nos copian. Pero papi, ¿cómo es que usted está diciendo que no se puede? Si usted ha enseñado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me podría decir mi hijo. Entonces yo le digo, mira, tienes razón. ¿Cómo le puedo yo decir a mi hijo que se levante temprano para ir a la escuela? Y soy un dormilón. Entonces él se va a quedar en la cama. Y cuando yo le diga que se levante, no va a querer, porque el ejemplo que yo le estoy dando está mal. Si yo hago tropezar a otros con mis ejemplos,
con lo que yo hago, como yo actúo, como yo vivo, entonces también estoy siendo tropiezo para aquellos más pequeños. Y soy de los que me escandalizo, soy de los que pongo tropiezo y me quedo ahí y no pasa nada. O soy de los que avanzo, de los que digo, no, yo lo escucho, yo lo entiendo y yo le creo, porque le creo, le obedezco. Esperaba escuchar algún amén. Muchos ponían tropiezo y no le creyeron. Como no le creyeron a Thomas Alva Edison ni a Humphrey Davy, tampoco le creemos a Jesús muchas veces. Y el éxito que tuvieron esos hombres no es nada comparado a la vida eterna que nos ofrece Jesucristo. Y Jesús dijo en el verso 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Por lo tanto, nosotros en nuestra casa, el trabajo tiene que ser el doble. El doble. Porque como nos conocen, no nos van a creer. Como nos conocen, no nos van a creer. En ocasiones me entra un mensaje de WhatsApp de algún familiar. William, ¿usted me puede explicar, qué sé yo, no sé, Hechos 3:14? Es que me hicieron una pregunta y quería saber la respuesta, porque no sé explicarle a la persona. Y entonces yo vengo y tomo el rato, leo el pasaje, leo el contexto y mando una respuesta. Pero después veo a esa persona que me hizo la pregunta cubrirse con la sangre de Cristo, que la palabra de Dios no nos llama en ningún lado a cubrirnos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrir, es para salvar de pecados. Y le digo, ¿usted sabía que la sangre de Cristo no se usa? Ay, no, pero ¿qué le pasa? No me diga. Y no le creen porque soy su hermano, porque soy su pariente. Pero resulta que lo dice el predicador fulano de tal, entonces sí, ahora sí. Lo dijo X, oye, el internacional fulano de tal. Y eso pasa, hermanos. Eso pasa. Entonces, aquí somos una comunidad. Digo somos porque yo pertenezco a esta iglesia, aunque no vivo en este lugar. Bueno, predíquele usted a su vecina y que su vecina le predique a su familia. Y usted le predica a la familia de su vecina. Si en su casa no le creen, bueno, vaya a otro lado. Pero hagamos algo. Hagamos algo. Oremos para que el Señor envíe a alguien que le hable a nuestros hijos, a alguien que le hable a nuestros familiares, alguien que le hable a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, no sé, a sus primos, a los que tenga ahí en su familia. Y dice el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. En otros pasajes nosotros leemos que Jesús iba y sanaba a todos. Traían los enfermos, traían los cojos, los mudos, los paralíticos, los sordos, los ciegos.
y los sanaba a todos, pero dice aquí que solo sanó a unos pocos. ¿Por qué a unos pocos? Porque fueron unos pocos los que creyeron. Fueron unos pocos los que recibieron de Él la bendición de haberle creído, de haberle obedecido. Y dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué será que mi pariente no se sana? ¿Y por qué será que este dolor no se me quita? ¿Y por qué será que yo no dejo de padecer esto o padecer aquello? Pueden ser dos razones. Una puede ser porque Dios no quiere quitárselo y que usted viva con eso y estarle probando a ver hasta dónde usted y yo amamos a Dios a pesar de. O puede ser que no obedezcamos. Por eso es importante, decía mi abuelo, poner las barbas en remojo y meditar, reflexionar. Bueno, yo, ¿sí? No, seguro es que Dios no quiere, porque por todo lo demás yo estoy bien, perfecto. Pero ¿será algo que no estoy creyendo en totalidad? Dice el Salmos 46:10, déjeme ver si estoy correcto. Sí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Confiemos en Él. Y este ejemplo ya lo he puesto varias veces, pero resulta que decimos que confiamos en Dios, pero acudimos primero al suegro, al consuegro, al jefe, al amigo, al vecino. Y cuando ninguno de esos nos pudo resolver, entonces vamos a Dios. Y decimos que confiamos en Dios. Pero tenemos a Dios como la última opción, cuando debiera de ser la primera opción. Entonces Dios te dice, sí, vayan de su suegro. Qué diferente. Que es ir yo por mis propios medios, por mi propia mente carnal, por mi propia mente humana, donde mi suegro, a que Dios me mande donde él. Si Dios me manda es porque ya Dios preparó algo con él. Pero tal vez la respuesta es no, donde su suegro no vaya. No vaya a tal lugar. Pablo quería ir a Asia y en 2 ocasiones el Espíritu Santo de Dios no se lo permitió. Y después le apareció un ángel y le dijo que fuera a Macedonia. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos habla claro, nos habla a través de su palabra y quiere que confiemos en su totalidad en Él. Y dice que no hizo allí muchos milagros. ¿Será que no hace muchos milagros acá por la incredulidad de muchos? Yo hago la pregunta, no tengo la respuesta. ¿Será que aquí no pasan muchas cosas porque dudamos? ¿Será que en su vida no pasa nada porque hay más dudas que fe? Interesantes preguntas. Y el verso 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se asombra. Jesús se asombra. No sé si está bien usar esta frase, creyentes incrédulos. ¿Cómo creyente incrédulo? Si es creyente no puede ser incrédulo.
Si es incrédulo no puede ser creyente. Bueno, cristianos incrédulos. O dicen que creen pero no creen. Dicen una cosa con la boca, con los labios, pero hacen otra cosa con su vida, con sus actos. Hace un tiempo enseñaba o predicaba de que nos apartemos de esos hombres que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios es santo, Dios aquí, Dios allá, y después dice, ahora venga, eche el dinero en la ofrenda, entre más eche mejor, no importa si usted no tiene dinero en efectivo, traiga sus alhajas, traiga esto, traiga lo otro, pídale prestado al hermano, eche sus anillos, que Dios te quiere bendecir. Y la Biblia no habla de eso. Tienen apariencia de piedad, pero con ese tipo de actos niegan que van detrás de las cosas que Dios manda. Dios sanó, Jesús levantó muertos, Jesús sanó paralíticos, Dios hizo abrir el mar rojo en dos para que pasara su pueblo, mandó maná en el desierto, hizo salir agua de la roca, envió codornices para que comieran carne, mantuvo al pueblo de Israel por 40 años y su vestido y sus zapatos nunca se echaron a perder. Los cuidó en guerras y en un montón de cosas. Jesús sanó. Pedro sanaba con solamente la túnica de él, porque poder había en él. Llegando al templo de la Hermosa le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. Y todo fue gratis. Todo es gratis. Entonces esos que vienen a cobrarme o a pedirme dinero a mí para algo, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Muchos niegan que Jesús es Dios. Y otros niegan una cantidad de cosas que están en la Biblia claras, que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Pero hay muchos que tienen apariencia de piedad, no son predicadores, no son evangelistas, no aparecen en radio ni en televisión, están sentados en una banca, en una silla, en una iglesia, pero tienen solamente apariencia de piedad, pero su vida lo niega, su vida lo niega, su forma de actuar, su forma de comportarse, su vivir de lunes a sábado es una cosa y el domingo es otra. Si pudiéramos seguirlos durante toda la semana en su trabajo, ¿qué hacen? Conversan con los compañeros, tienen conversaciones obscenas, escuchan chistes, se burlan de los demás. Y nunca, por ningún motivo, dice que son cristianos. Y si en algún momento dado lo dicen, lo que les puede pasar es, perdón por la expresión, pero ese es cristiano. No, hombre, ¿quién dice? De verdad, no le puedo creer. ¿Por qué? No, hombre, vieras cuando salen las muchachas que trabajan al frente. El tipo se le van los ojos y es casado. Y entonces, la gente está viéndonos. A Jesús lo seguían para ver en qué momento caía para caerle encima. Y Jesús dijo que si eso hacían con él, ¿qué no harían con nosotros? También nos están siguiendo. ¿O acaso en su casa en algún momento usted que ha dicho que es cristiano no le han señalado? Pero usted dice que es cristiano, tiene que prestarme la plata. Ahí sí, ¿verdad? Usted dice que es cristiano, usted tiene que ser buena gente. Usted es cristiano, tiene que hacerme el favor. ¿Verdad? Que lo han dicho más de una vez. ¿O solo a mí me pasa? Eso pasa, ¿por qué? Porque la gente está viendo qué está haciendo usted, a dónde se mueve, a dónde va, qué dice, qué no dice, cómo viste, con quién anda, cómo se mueve. Todo eso lo anda viendo la gente. Y dice el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Qué pasa?
Jesús no hizo muchos milagros en su propia tierra, porque la gente no le creía. Entonces se fue a las aldeas de alrededor y enseñaba. Las cosas que Dios puede hacer acá, si encuentra incredulidad entre nosotros, se va a ir alrededor. Y aquí no va a ser mucho y se va a ir alrededor, se va a ir a otro lado. Y entonces nos preguntamos, mira, fulano viene llegando a la iglesia, tiene 3 meses y el pastor ya lo puso de diácono. Bueno, resulta que esa persona en 3 meses le ha dado más testimonio al pastor que usted y yo en 5, 10 o 15 años. Ese hermano viene llegando y ya está. Sí, pues sí. Y por la envidia no hacemos nada. Sí, ahí sí hablamos, ahí sí nos levantamos, ahí sí levantamos la mano y ahí sí hablamos y le reclamamos al pastor. Y entonces no va a hacer muchas cosas en su lugar, en su casa, con sus parientes. Dios no va a hacer cosas con usted ni conmigo si somos incrédulos, pero las va a hacer con la gente alrededor. Entonces vamos a ver que gente alrededor nuestro va a vivir una vida diferente, va a actuar diferente, van a recibir bendiciones de Dios, van a recibir sanidad, van a recibir milagros, van a recibir palabra, van a ser usados de una manera, de otra o de otra, y nosotros estancados. Y todo es a causa de la incredulidad, que la incredulidad no produce absolutamente nada, nada produce, está entrampado, está quieto ahí, sosegado, sin hacer nada. Lo que está ahí no puede producir, porque está entrampado. Para concluir, hermanos, ¿tenemos la canción lista? Gracias. Para concluir, Marcos 16, ahí mismo, estábamos al principio, nos vamos al puro final del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos 16, versículos 17 y 18, ¿lo tenemos? Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno, no les hará daño. Además, podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Hermanos, es mi deseo y es mi oración que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estas señales y muchas más se manifiesten en nuestra vida. Que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, que las personas nos busquen porque saben que hay algo de Dios en usted y en mí que les pueden ayudar. Yo no sé si usted va a hablar en otros idiomas, puede ser que sí, puede ser que no, sin haberlos estudiado. Eso es hablar en lenguas. En este caso, yo no sé si usted tiene el don, Dios se lo ha puesto, de poder poner sus manos sobre las personas enfermas y que sanen. Pero sí he participado por lo menos en 4 o 5 oportunidades diferentes en echar fuera demonios.
Y uno dice, wow, qué bonito. O algunos dirán, uy, qué miedo. Pero en unos va a poner una cosa, en otros otras. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué estoy produciendo? Yo he orado por algunas personas y se han sanado. He orado por otras y no se han sanado. He orado por una persona que me pidió una vez que orara porque tenían en mente comprar una casa. Y oramos por esa familia. Y ellos querían comprar una casa. Y Dios les regaló una casa. Pero no porque orara William. Es porque oró alguien que creía. Ese puede ser usted. Que creamos en la palabra de Dios, le creamos a Dios y actuemos en fe creyéndole. No quiero que seamos de los que no le creyeron. Antes de orar, quiero que tome un segundo, por favor, y piense, ¿soy de los que creemos de verdad? ¿Soy una persona creyente? ¿En verdad en mi vida están pasando este tipo de cosas? ¿O no? Señor, por favor, háblame claro, quiero entender, quiero escuchar, quiero entender y quiero obedecer, creer y obedecer. Aumenta mi fe. Haz que en mí se produzca eso. William lo acaba de decir, la palabra de Dios lo dice y yo lo quiero. Y yo sé que tú puedes hacerlo conmigo. Y estoy seguro que esa oración Dios no la va a dejar de contestar. Vamos a orar y después escuchamos una canción. Si gusta ponerse de pie. Bendito Dios y Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Padre eterno, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, dice Isaías. Emmanuel lo llama Mateo. A ti que eres el Dios creador del universo y de todo cuanto existe, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque al ser expuestos a ella, nuestra vida, Señor, debe de sufrir un cambio, Dios. Debe de producir en nosotros algo, Padre. Es mi deseo y es mi oración que en esta hora, Señor, tu palabra produzca en cada uno, Señor, lo que tú le enviaste a hacer. En cada uno de nosotros que estamos en esta hora escuchando este mensaje tuyo, Señor, que hagas producir al 30, al 60 o al 100 por uno, de acuerdo a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor, pero que no regrese a ti vacía, sino que haga en nosotros el propósito por el cual tú la enviaste. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos gozamos en ti, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Puede sentarse.